Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Entregate mi hogar. El altar del incienso. Muy bien. Vamos a Éxodo, por favor, si me acompañan, Éxodo 30, del 1 al 10. Y vamos a ver lo que habla el Señor, las instrucciones que le dio a Moisés sobre este mueble. Y dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte de lo mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Cuando, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando leemos así de corrido, como que dices, a ver, otra vez vuelvo a leer. ¿Sí les pasa eso? Sí, ¿verdad? Como que se ve así como que un poco de revoltura, pero vamos a irlo desglosando y vamos a ver que cada parte, aunque parezca repetitiva, tiene sentido en lo que Dios nos quiere enseñar. Vemos pues que este altar del incienso se encontraba ¿en qué lugar? En el lugar santo. ¿Sí? Frente, dice ahí la escritura que acabamos de leer, frente al velo. ¿Sí? ¿El velo de qué lugar? De cerca del lugar santísimo. Estaba casi pegada al propiciatorio. ¿Se recuerdan cuál es el propiciatorio? Era la otra, el baúl, ¿verdad? Que estaba ahí. Entonces estaba cerca. Y ahí podemos ver algo bien interesante, cómo lo que representa el altar del incienso tiene que ver con la misma presencia de Dios que está casi pegado al altar. ¿Qué se representa el arca o el propiciatorio? ¿Qué representa? ¿Quién dijo? Fuerte, porque la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, fíjese bien, la oración, lo que representa el altar del incienso, que representa la adoración, la oración, nuestra alabanza, tiene que estar cerca, ¿verdad? De la presencia de Dios, ahí muy cerca. Bueno, entonces este mueble se encontraba en el lugar santo frente al velo. Este mueble, que es el altar del incienso, ¿sí? Se usaba ¿para qué? ¿Para qué se usaba?
Lo que ustedes sepan, lo que ustedes sepan, no importa, aquí vamos a aprender. ¿Para qué se usaba? Para quemar el incienso, especialmente para Dios, ¿sí? Entonces, esto era símbolo de adoración y de una oración aceptable. Entonces, bueno, aquí en este altar, el altar del incienso, también el altar de oro, porque como acabamos de leer, fue hecho de madera, ¿de qué? Acacia, que era una madera que no se corrompe, ¿sí? Que era durable, que era dura, ¿sí? Pero también nos enseña lo que acabamos de leer, que fue cubierta de oro. Vemos dos cosas importantes aquí. ¿Qué es lo que vemos aquí? A ver, por este lado que me respondan. Estas dos cosas importantes, que era de madera y que era cubierta de oro. Juan. ¿Sí? ¿Y la madera qué significa? La humanidad de Cristo, o sea, Dios, todo Dios, pero también todo hombre. Entonces la madera significa la humanidad de Jesús, que vino a la tierra, pero cubierta de oro, hablamos de su divinidad, ¿cierto? Entonces, esta combinación de madera y de oro representa a Cristo como hombre y como Dios. Entonces, esta madera de acacia, era una madera que se daba en el desierto cerca de donde había agua. Es una madera muy resistente, muy fuerte y no se corrompe, así como Cristo vino a la tierra como hombre y no se corrompió con ningún sistema. ¿Sí? Él oía solamente la voz de su Padre. No se corrompió con el sistema de este mundo, como muchos ahora que dicen que son cristianos, pero están corrompidos con el sistema. Si hacemos lo que el sistema está promulgando de alguna manera. Entonces, Él fue el Cordero que fue perfecto. Todo hombre perfecto, todo Dios perfecto. Entonces, sabemos que el oro del que estaba recubierto este mueble nos habla de su divinidad de Dios. Este mueble se encontraba entonces, como dijimos, directamente frente al velo de al lado, del otro cuarto, podríamos decir, directamente frente al velo. No sé si ahí, mire, ahí vemos el acomodo. Del lado izquierdo estaba el candelero, del lado derecho estaba la mesa de los panes y frente al velo, ahí lo estamos viendo de esa manera, pero acuérdense, el velo estaba corrido, no se veía, pero frente a él estaba el arca en el lado occidental del lugar santo. Así era como se veía. Entonces estaba frente al arca del pacto, separado solamente por ese velo. Ahí lo vemos más claramente. Miren el acomodo. Entonces, este mueble, respecto a los otros dos muebles que estaban en el lugar santo, era el más alto, el altar del incienso. ¿Sí? Ahí nos dice que tenía un codo por un codo y 2 codos de altura. Un codo más o menos medía como 45 centímetros, entonces no era muy grande, pero era alto a comparación de los otros dos muebles que había ahí. ¿Qué era cuál? ¿Cuál era el otro mueble? Fuerte. La mesa de los panes y el candelero. Muy bien. Entonces, este mueble nos habla de algo muy importante. Primeramente, vamos a ver qué representa en Jesús este mueble. Este mueble nos habla de que el ministerio de intercesión de Cristo es el más alto en este tiempo a favor de la iglesia. Es lo que está representando en ese lugar. Sí, el ministerio de intercesión de Cristo es el más alto en este tiempo a favor de la iglesia. Y la altura también nos enseñan que la oración
te acerca a Dios. La oración te acerca a Dios y te eleva para entender sus caminos y sus juicios. Eso es lo que la oración hace, ¿sí? Nos eleva para entender los caminos de Dios y sus juicios. Ahí es donde encontramos discernimiento, ahí es donde encontramos guía, porque nosotros estamos teniendo una comunión con el Padre a través de Jesús, ¿sí? Porque Él es el ejemplo, Él es nuestro intercesor, Él es el que está intercediendo por nosotros todo el tiempo, junto con el Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante. Entonces podemos ver algunas diferencias, estamos hablando de dos altares. ¿Pueden ver la diferencia? El altar primero, ¿de qué estaba hecho? El altar que estaba en la puerta, de bronce. Ese altar era de bronce. ¿Y el altar que vemos en el lugar santo? Madera con cubierta de oro. Vemos esa diferencia, ¿verdad? El altar de la entrada, el altar del sacrificio, era amplio. O sea, estaba listo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, y puede caber en ese lugar, ¿verdad? En el altar del sacrificio, en el altar del holocausto. Y en este altar era alto, a diferencia del otro que era amplio. Los dos altares, tanto el altar del holocausto y el altar del incienso, tenían 4 cuernos. ¿Sí? ¿Qué dijimos que representaban esos cuernos? Es poder, ¿qué más? Gobierno, ¿qué más? Autoridad, ¿alguien dijo por acá? Ok, representan esos 4 cuernos el poder que Dios tiene, primeramente en el altar de la entrada, de la puerta, el poder para salvar. ¿Sí? Y también representa en el altar de bronce el poder que tiene la oración, ¿sí? Delante de Dios. Lo vamos a ver más adelante. El altar de la entrada no tenía cornisa o corona, ¿sí? Pero este altar nos dice aquí, Éxodo 30, que tenía una cornisa alrededor, tenía, ahí lo vemos, como una corona. Vamos a ir viendo más adelante qué representa eso. En el altar del holocausto, el altar del sacrificio, quemaban un cordero, derramaban la sangre y la grosura. ¿Creen que su olor era grato? Claro que no, ¿verdad? Cuando queman un pelo del animal o algo, huele feo, ¿verdad? Imagínense ahí el cordero destazado, derramando la sangre, todo ese tipo de cosas no huele bien, huele feo. ¿Usted ha pasado por algún rastro? El olor de la sangre es horrible, así echada a perder, ¿verdad? Huele feo. Pues ha ido una diferencia muy grande, porque en el altar del incienso era un olor, un incienso aromático. Tenía, de hecho, vamos a ver cada uno de los componentes de ese incienso y qué representa en la vida de Jesús y qué puede representar en nuestra vida. Entonces, son algunos comparación de lo que podemos ver de los dos altares. En uno, el pecado apesta, pero cuando una vez que eres redimido, ¿sí?, y eres limpiado y Dios ha hecho expiación con tu vida, entonces ahora tu oración y tu adoración debe ser un incienso agradable, que llegue como un olor grato, no una vida. Cuando una persona tiene doble vida y llega y quiere adorar, obviamente ese no es un incienso agradable. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar en paz con los demás para ofrecer un verdadero adoración, ¿verdad? Un verdadero sacrificio de alabanza. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolo más adelante, esta parte que les estoy comentando. Entonces, en el altar de bronce, el que estaba en la entrada, no había corona, ¿sí? Porque nos presenta Cristo
nos presenta a Cristo en su muerte y en su humillación. Ahí no había corona. La única corona que Él tuvo fue en la tierra, fue la corona de espinas que le pusieron sobre su cabeza. Esa fue la única corona que Él tuvo, una corona de dolor, ¿sí? Una corona de sacrificio. Entonces, pero en el altar del incienso hay una corona, ¿sí? Porque representa aquel que padeció, ¿sí? Y que por su padecimiento o de muerte es hecho un poco menor que los ángeles, dice la Biblia, para que por gracia de Dios gustase la muerte, porque por todos, pero ahora está coronado en gloria. Entonces, esa corona ahora es diferente. Dice Hebreos 2:9, este mismo verso para que lo tengan, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, Él fue un deseo de su corazón morir, ¿sí? Por cada uno de nosotros. Por eso para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Era un deseo poder cumplir eso en obediencia, morir para el rescate de todos nosotros. Entonces, la corona alrededor también de este altar del incienso servía para que no se cayese el carbón encendido, el carbón que tenían que traer del altar del holocausto. Vamos a explicarlo después. ¿Por qué? Porque nosotros cuando oramos, ¿en el nombre de quién oramos? De Jesús. No podemos orar de otra manera, tiene que ser en el nombre de Jesús. Entonces el carbón que traían de la puerta del holocausto era puesto en el altar. Toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, toda nuestra intercesión es a través de la obra de Jesucristo. Por eso el carbón lo traían de allá, del altar del holocausto. Y cuando estaba en el altar del incienso, ahí mismo le ponían esas especias aromáticas. Entonces todo tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así nos enseña que este incienso, de sus méritos y su intercesión, prevalecen a nuestro favor, dice la Escritura, para guardarnos de tropezar y de caer. Veámoslo en Judas, por favor, 1:24. Por eso muy interesante, cuando la Biblia nos enseña que es en el nombre de Jesús que nosotros debemos orar, no es la obra del Espíritu Santo ni es de la obra del Padre, es a través del sacrificio de Jesús. Por eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, Él solamente tiene el poder, ¿sí? Por eso esos cuernos, Él solamente tiene el poder para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Cuando tú vas todos los días a buscar una comunión con Dios, aquí vimos algo bien interesante cuando estábamos leyendo la lectura. ¿Cada cuándo el sacerdote tenía que hacer esto? ¿Se recuerda la lectura que vimos ahorita de Éxodo? Todas las mañanas, muy importante cuando tú te levantas y lo primero que haces es tener esa relación con Dios, tener esa comunión con Dios a través de la obra de Jesús. ¿Me entiendes? Y cuando tú tienes esa comunión, Él tiene el poder suficiente, como dice aquí Judas, para guardarnos sin caída. Señor, transfórmame, cámbiame. ¿Cómo batallo con esto que todos los días me aflige? Diario me hace sentir que estoy tropezando, que estoy cayendo. Cámbiame, cambia mi ímpetu, que a veces es mal administrado por uno mismo, ¿verdad?
y no tiene uno dominio propio y de repente te gana la carne. Eso, cuando nosotros de mañana nos levantamos, nos ponemos delante de Dios y le decimos: ayúdame, este día que sea tu día en mí, Señor. Él tiene el poder suficiente para guardarte sin caída, de que digas: ay, ya dije esto, ya la regué, ya pensé esto. ¿Sí me explico? Necesitamos todos los días, esto es personal, nadie te puede decir: ora, tienes que orar, no, esto es personal. Y es algo que el Espíritu Santo, cuando ya hemos nacido de Dios, el Espíritu Santo mismo nos hace sentir esto, ¿sí? Nos está guiando precisamente a esa verdad. Dice, y tiene el suficiente poder, dice Judas 1:24, y presentarnos sin mancha, ¿sí? Delante de su gloria con gran alegría. Entonces, Él tiene el poder para guardarnos sin caída. ¿Qué representa una corona? A ver, alguien que me diga, ¿qué representa una corona? En lo natural, ¿qué representa? Autoridad, reinado, perfecto. ¿Quién más? Poder, gobierno. ¿Alguien oí que dijo? ¿Qué más representa una corona? Dominio. Una corona representa a Cristo como rey y como sacerdote. Salmo 110, 1. Él era rey y sacerdote. Vemos pues que en el tabernáculo había levitas, había sacerdotes y había un sumo sacerdote. O sea, había una categorías, ¿verdad? Y él es nuestro sacerdote, el sacerdocio de Melquisedec. La Biblia lo menciona y podemos entender que era su sacerdocio. Dice el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jesús, cuando Él murió, ¿sí?, y resucitó, Jesús fue coronado con gloria y honor a la diestra de Dios el Padre. Ahí está Él intercediendo por nosotros, dice la Escritura. Día y noche Él está intercediendo por ti, para que estés sin mancha y no caigas en las ideologías, en este mundo perverso, no caigas en la provocación del pecado. Entonces, vimos pues también que el cuerno en la Biblia también indica poder de Dios que responde a nuestras oraciones. ¿Sí? Ese es el poder que Dios tiene, de responder a nuestras oraciones, a cada uno en particular. Con su poder se revela como el Dios todopoderoso, que es uno de sus atributos de nuestro Dios, que Él es el todopoderoso, que responde a todo clamor, a todo corazón humillado, a todo corazón contrito, a todo corazón necesitado. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, ¿sí?, a encontrar el oportuno socorro, dice la Escritura, allí es donde Él está fungiendo con su atributo de poder, escuchando cada una de nuestras oraciones, escuchando, no cumpliendo cada una de nuestras oraciones, porque Dios tiene un proceso y en el tiempo correcto Él las contesta, ¿sí? Y muchas veces te dará una escritura, muchas veces escucharás una enseñanza, muchas veces llegará un amigo y te dará un consejo y te dirá la guianza por parte de muchas diferentes maneras, pero ahí está Dios obrando. Entonces, dice ahí la Escritura en el verso 2 y 3 de Éxodo, que leímos, Éxodo 30, y los cuernos serán parte de lo mismo. O sea, era muy importante, porque es importante el poder que Dios tiene y que nosotros como ovejas reconozcamos el poder que Dios tiene de escucharte.
Tú no pienses, ¿sabes que no? Y a mí Dios ya me tiene olvidada, ya mi Dios a mí no me escucha, él como que no sabe nada de mí. Él tiene el poder para cuidarte y la autoridad, ¿sí? Para saber qué es lo que tú estás orando y qué es lo que realmente tú necesitas. Cuando estamos pasando por diferentes circunstancias, muchas veces hay situaciones que Dios quiere arreglar dentro de tu familia y tú estás ahí orando por esa familia, por alguna situación económica, pero con todo eso Dios quiere tratar, no por esa situación, sino también quiere tratar contigo cómo tú respondes a esa situación. Muchas veces nosotros oramos, Señor, te pido por allá el hijo, la hija, te pido por mi padre, te pido por… Pero Dios, a la vez que tú estás orando por eso, Dios está tratando con nosotros. Y Dios quiere que mientras que nosotros estamos haciendo nuestras oraciones, también comprendamos la obra que Dios quiere trabajar en mi vida. Porque muchas veces nuestro enfoque solamente es en esto, en aquella persona, en aquella situación, pero ¿qué es lo que Dios quiere trabajar contigo? Y eso es lo importante que tú le tienes que preguntar a Dios. ¿Qué es lo que tú estás trabajando conmigo? ¿Estás queriendo que yo aprenda más fe? ¿Estás queriendo que yo crezca en amor? ¿Estás queriendo que yo esté aprendiendo paciencia? ¿Qué es lo que estás esperando de mí, Señor? Eso es muy importante. Entonces, esos cuernos son símbolo del poder de Dios y de la autoridad que Él tiene, porque Él tiene el control de todo lo que menos te imaginas. De las cosas que a veces tú ni oras, el Señor tiene control de todo, ¿verdad? Entonces, ahí en Habacuc, vamos a ver Habacuc 3:4. Esto habla, aquí en este pasaje, vemos la figura del poder de la oración. Y vamos a ver qué dice Habacuc. Y dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Ahí podemos ver una figura del poder que Dios tiene y que de diferente manera lo irradia, ¿sí? Dice que allí estaba escondido en sus manos, salían rayos brillantes, manifestando el poder que en verdad Él tiene. Cuando nosotros vamos caminando por la calle y vamos con un poco de temor y vas orando, ay Señor, siento que esta persona me está persiguiendo, veo a esa persona media rara, y tú estás ahí orando, tú recuerdas siempre que el Señor tiene suficiente poder, porque Él es espíritu y Él está en todas partes. Él no está aquí encerrado en este templo o en esta iglesia. Tú eres la iglesia y el Señor va contigo y Él manda cerca de ti a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Entonces, aquí en Habacuc se le menciona como que tiene cuernos saliendo de su mano, todo poder y toda autoridad. Allí estaba escondido el poder, ¿sí? Y su defensa. Entonces, el hecho pues es que nosotros en este altar tenemos 4 cuernos y estos 4 cuernos apuntan a la verdad de que todo el poder fue dado a Cristo. Todo poder tanto en los cielos como en la tierra. Cuando hablamos del altar del holocausto, había 4 cuernos. El número 4 que dijimos que representa. Fuerte. El poder que tiene Dios para salvar a los 4 puntos cardinales, ¿sí? A todo el mundo. El número 4 representa 4 estaciones, ¿sí? Y representa el mundo. Entonces, en el altar del incienso representa el poder que tiene Dios para escuchar a todos, a todo aquel que llegue humillado, a todo aquel que lo reconozca, a todo aquel que viene pidiendo auxilio. ¿Sí? Y dice Mateo 28:18. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Ese es el poder que tiene nuestro Jesús. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Pero a Él se le concedió este poder en el cielo y en la tierra, porque Él es Dios. Él es parte de la divinidad. Vamos a ver ahora otra imagen donde están las varas de madera de acacia. ¿Sí? Las varas en conexión con este altar del incienso nos habla de la necesidad del ministerio de Cristo. Nos habla de la necesidad del ministerio de Cristo como un intercesor. Y yo creo que Jesús siempre está orando por nosotros, porque si Él no estuviera orando, nosotros ya hubiéramos caído, ya hubiéramos tropezado y estuviéramos sin esperanza y sin futuro. Imagínense caminar el mundo sin Él y sin la intercesión que Él está haciendo cada día al Padre de guardarnos, ¿sí? Entonces, habla de la necesidad del ministerio de Cristo como una intercesión y una vida de oración personal en este peregrinaje terrenal que nosotros tenemos. Lo digo completo, las varas de madera de acacia, ¿sí?, en conexión con el altar del incienso nos hablan de la necesidad de ese ministerio de Cristo como nuestro intercesor, ¿sí?, y de una vida de oración personal que nosotros debemos tener todos los días, mañana y noche, como estábamos leyendo la Escritura. ¿Sí? Todo el tiempo necesitamos nosotros tener esta vida de oración para este peregrinaje terrenal. Este altar tenía unos anillos para transportarlo, ahí los vemos, son 2 de cada lado, para meter esas varas, ¿sí?, para que ese mueble pudiera ser transportado. El mueble de la entrada del altar de bronce también tenía sus varas, sus anillos. La mesa de los panes también tenía sus anillos y sus varas, y ahora lo vemos en este altar. Posteriormente vamos a ver que el arca también tenía sus anillos y sus varas. Entonces, para que pudiera ser transportado, tenía 2 varas de madera de acacia forradas de oro. Las varas, que eran 2, tienen una simbología. ¿Recuerdan qué significa el número 2? No, ¿qué significa el número 2, Nelly? Testigo, ¿de acuerdan? ¿Qué significa testigo? Pues aquí tiene una simbología de 2 intercesores. Debe de haber 2 para ser testigos de algo que sucede, ¿no? Cristo como nuestro intercesor, primeramente Romanos 8:34. Busquen en sus notas, subrayen toda la numerología de un tono y que ustedes, para la hora de que estén dando repasos, recuerden de qué se trata la numerología que estamos viendo y que tiene mucha importancia. Entonces, dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí vemos entonces a un intercesor. Vamos a ver Romanos 8:26. Vamos a ver otro intercesor. Dijimos que el número 2 significa testigo, testimonio, ¿verdad? Ok, Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién no tiene debilidades? Todos tenemos debilidades, ¿verdad? Estamos batallando. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces cuando te acercas a la oración, a los pies del Señor, a veces no sabemos qué pedir. ¿Les ha pasado?
¿Cómo oro? No sé cómo orar con esta situación, no sé qué decir, ¿cierto? Pues esto dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay gente que ha sido bautizada con el Espíritu Santo y ellos tienen el don de lenguas y empiezan a orar con esos gemidos indecibles. Tú no entiendes lo que estás orando, vas en el carro y sientes una preocupación, pero no sabes qué orar y empiezas a orar en otras lenguas, ¿cierto? ¿Sí? Cuando el del Señor de repente te despierta en la madrugada y tú estás vuelta y vuelta y no sabes qué pasa y dices algo no está bien, pero siento algo que no me deja y te pones a orar, muchas veces con gemidos indecibles, otras veces pues ora Señor, no sé cuál es la situación, pero el que esté pasando por esta situación o esté en una situación grave, yo lo pongo en tus manos. Y muchas veces el Señor sí te pone a alguien y te para a orar específicamente por esa persona. Ahí está el Espíritu Santo, ¿sí?, haciendo su obra que nos ayuda en esa debilidad que a veces como humanos, a veces o muchas veces como humanos tenemos, ¿verdad? Cuando alguien viene conmigo y yo me empieza a platicar algo que quiere que yo le dé una solución o que yo le comente algún consejo y de repente me está contando cosas muy tremendas y yo estoy orando por dentro de mí y pidiéndole, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Espíritu Santo, revélate en este lugar. Yo estoy orando así porque no es mi consejo, ni es lo que yo quiero que haga, o sea, que sea el consejo directo de Dios, ¿verdad? Porque dependemos de Él es nuestra dependencia. Entonces, así Cristo, coronado de gloria y honor, intercede por nosotros. Por eso esa cornisa alrededor. ¿Recuerdan que otro mueble del lugar santo tenía cornisa? A ver, ¿alguien que no haya participado? A ver, Romina, te vi con cara de que me querías decir. Otro mueble, acuérdese, otro mueble que tenía esa cornisa. La mesa de los panes tenía esa cornisa, ¿sí? Bueno, entonces, así Cristo, coronado de gloria y honor, está intercediendo por nosotros continuamente. El Señor Jesús oró así: Padre, quiero que todos los que me has dado estén conmigo. Esa fue una de sus oraciones, ¿no? ¿Sí? Esa fue una oración de Jesús, que todos los que tú me has dado estén conmigo. Padre, quiero que la fe de Pedro, la fe de María, la fe de Juanita no falte. Ahí está el Señor intercediendo por ti. Que tú ves que la cosa está color de hormiga, negras o rojas, no sé cuál quieras, pero color de hormiga, así decimos, ¿no? Ese dicho, que está tremendo y tú estás dudando en tu fe, tú estás sufriendo agonía, pero el Señor está intercediendo, el Señor está teniendo cuidado. Cuando parece que tú no ves nada claro, el Señor sí lo está haciendo, ¿sí? Cuando parece que nada pasa y el Señor ora: Padre, quiero que este hijo mío salga triunfante, salga victorioso, que pueda entender que el consejo que le han dado es verdadero y que pueda obedecer. Y yo quiero que salga victorioso, que pueda entender que esa persona no le conviene. Ahí está el Padre intercediendo por ti. Entonces, esto va a ser real en un sacerdocio real. ¿Nosotros somos sacerdotes? Sí, ¿verdad? Él dice que nos trasladó y nos ha hecho sacerdotes reales. Y esto va a suceder en sacerdotes como tú y como yo. Vemos, ahí vamos a ver su obra que aún sigue, sí, y sigue intercediendo por cada uno de nosotros. En Éxodo 36 leímos que ese altar del incienso iba a estar delante del velo que está junto al arca del testimonio. Delante de ese
arca o propiciatorio, ¿sí? Que está sobre el arca del testimonio. El propiciatorio son esos ángeles que se veían cara a cara y que estaban cubiertos sus alas, ese lugar, ese es el propiciatorio, ¿sí? Donde me encontraré contigo. Entonces, va muy directo ese altar del incienso con esa arca, ¿sí? Donde el Señor se va a encontrar con nosotros cara a cara. Entonces, el altar de oro o el altar del incienso estaba ubicado inmediatamente o directamente frente al arca del pacto. La única cosa que separaba estas dos piezas era el velo que estaba incrustado en ese lugar, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era lo único que lo separaba. Pero ese incienso recorría todo el lugar, hasta el lugar santísimo. Entonces, esta pieza del mobiliario era la pieza más cercana al arca del pacto, o sea, a la presencia de Dios, que también se le llama la chequina de la gloria de Dios. Era lo más supremo de su presencia. En Apocalipsis vemos un cuadro del altar de oro que estaba delante del trono de Dios, ¿sí? Como lo vemos a Jesús sentado a la diestra de ese trono, vemos este altar ahí en este pasaje, y vamos a Apocalipsis 8:3, nada más para ver este cuadro o esta imagen, que está en Éxodo, pero que lo podemos ver al terminar en los libros de la Biblia. Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces podemos ver ese altar de ese incienso delante del trono de Dios, que es la misma imagen que vimos aquí. El altar estaba atrasito de donde estaba el arca, de la misma presencia de Dios. Entonces podemos ver que van unidas entre sí. ¿Sí me explico? Bien. Entonces, el altar de oro o el altar del incienso estaba en el mismo corazón de este cuadro que acabamos de ver en Apocalipsis. Entonces, de todo esto vemos que el ministerio de intercesión, el ministerio de oración, el ministerio de adoración, el ministerio de alabanza está en el mismo corazón de Dios, allí cerca de su trono. Este altar representa a Cristo en su ministerio celestial, ¿sí? Como sumo sacerdote, el cual intercede todos los días, ¿sí? Por su pueblo, por su iglesia, que somos nosotros. Entonces, por su sacrificio de Jesús, nosotros fuimos redimidos, tenemos claro, y por su intercesión, Él nos mantiene en una comunión con el Padre. Romanos 8:34, por favor. Romanos 8:34. ¿Sí quedó claro esto que les dije? Por su sacrificio nosotros fuimos redimidos, primer punto, pero por su intercesión nosotros nos mantenemos en comunión con Dios. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Veamos Hebreos 4:15, por favor. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está el Señor, conociendo cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? Y que realmente Él intercede por nosotros, porque sufrimos cuando nosotros no avanzamos
con esas debilidades que tenemos, ¿verdad? Veamos Hebreos 7, 24 al 27. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿De quién está hablando? De Jesús. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La obra de Jesús fue perfecta, ¿sí? Consumado es, fue perfecto. Él hizo todo para no volver a repetir todos los rituales que se hacían. Jesús no tiene necesidad de hacer nada de eso para agradar al Padre. Él lo hizo una vez y para siempre, porque era inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, santo. Hebreos, y termino con esto, Hebreos 9, 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí está claro que el Señor, su obra fue perfecta para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Él. Es a través de la obra de Jesús. Amén. Y yo quisiera hacer esta mañana algo de que estemos orando por algo que tú estás pidiendo y tú estás suplicando al Señor, y has estado orando, y has estado angustiado, y has estado abrumado o abrumada con situaciones que pasan en tu vida. Con esto en mente, tengamos claro que el Señor sí te escucha, que el Señor está viendo tus debilidades y que Él nos quiere ayudar en eso. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está. Contigo siempre está.